Reacciones químicas y ecuaciones químicas. Una reacción química es un proceso en el cual una sustancia desaparece para formar una o más sustancias nuevas. Las ecuaciones químicas son el modo de representar a las reacciones químicas. Por ejemplo, el hidrógeno siendo un gas, fórmula estructural H2, puede reaccionar con el oxígeno, siendo un gas, fórmula estructural O2 para dar agua, fórmula estructural H2O. La ecuación química para esta reacción se escribe: 2 moles de H2 más 1 mol de O2 producen 2 moles de H2O. El más se lee como reacciona con. La flecha significa produce. Las fórmulas químicas a la izquierda de la flecha se representan las sustancias de partida denominadas reactivos. A la derecha de la flecha están las fórmulas químicas de las sustancias producidas denominadas productos. Los números al lado de la fórmula son los coeficientes. El coeficiente 1 se omite. Tenemos el ejemplo del oxígeno. Se dice que se omite porque no se escribe, pero siempre está allí. Tenemos los números encerrados en rojo, son los coeficientes del hidrógeno. Los números encerrados en azul son los subíndices, se colocan en la parte inferior de cada elemento. Ahora estudiaremos la estequiometría, es decir, la medición de los elementos. La transformación que ocurre en una reacción química se rige por la ley de conservación de masa. Los átomos no se crean ni se destruyen durante una reacción química. Entonces, el mismo conjunto de átomos está presente antes, durante y después de la reacción. Los cambios que ocurren en una reacción química simplemente consisten en una reacción de los átomos. Por tanto, una ecuación química ha de tener el mismo número de átomos en cada elemento y a ambos lados de la flecha. Se dice entonces que la ecuación está balanceada. Si consideramos la reacción de combustión del metano gaseoso en el aire, fórmula estructural CH4, procedemos a hacer los siguientes pasos. Paso 1. Sabemos que esta reacción se consume oxígeno y se produce agua y dióxido de carbono. Luego procedemos a diferenciar los reactivos de los productos. Tenemos como reactivos el CH4 metano y el O2 oxígeno, producen H2O agua y CO2 dióxido de carbono. Paso 2. Procedemos a balancear la ecuación. Tenemos una ecuación desbalanceada. CH4 más O2 producen H2O y CO2. Como observamos, hay más cantidad de oxígenos en los productos que en los reactivos. La ecuación química sin ajustada sería CH4 más 2 moles de oxígeno producen 2 moles de agua más 1 mol de dióxido de carbono. Paso 3. Ahora contamos los átomos de cada reactivo y cada producto. Los sumamos y este deberá ser la misma cantidad a un lado de la flecha y al otro. En reactivos tenemos CH4 como metano y O2 como oxígeno. En los productos tenemos 2 moles de H2O siendo agua y CO2 siendo dióxido de carbono. Contamos los átomos de carbono. Hay uno en los reactivos y uno en los productos. Tenemos 4 átomos de hidrógeno en los reactivos y 4 átomos de hidrógeno en los productos. Como observamos, en el subíndice solo se encuentran 2. Multiplicamos el 2 del subíndice por el 2 del coeficiente y de esta manera nos da 4. Hacemos el mismo proceso con el oxígeno y obtenemos 4 átomos de oxígeno en los reactivos y 4 átomos de oxígeno en los productos. Tipos de reacciones químicas. Adición. 2 o más reactivos se combinan para formar un producto. Tenemos el CH2 con un doble enlace de CH2 más bromo. Este produce dióxido bromídrico. Lo duplicamos para que de esta manera se cumpla la ley del doble enlace. Desplazamiento. Un desplazamiento se puede dar en un compuesto a otro. Tenemos el ejemplo de H3O como anión y OH como catión, producen 2 moles de H2O. Descomposición. Un reactivo se rompe para formar 2 o más productos. Este puede ser o no por redo. Tenemos el ejemplo de 2 moles de agua oxigenada. Produce 2 moles de agua y se desprende 1 mol de oxígeno. Iónicas. Una sustancia iónica se disuelve en el agua y puede disasociarse en iones. Tenemos el ejemplo de hidrógeno, anión, cloro, catión, sodio, anión y OH, catión. De esta manera produce agua más sodio, anión y cloro, catión. Metástasis. 2 reacciones se entrelazan. Tenemos el ejemplo de
2 moles de ácido clorhídrico más 1 mol de sulfuro producen 1 mol de dióxido sulfuroso más 2 moles de cloruro de sodio. Precipitado. Uno o más reactivos al combinarse genera un producto que es insoluble. Tenemos el ejemplo de la plata con el nitrógeno y el oxígeno, y el cloruro de sodio produce cloruro platoso. Podemos decir que es sólido, como se representa en el NaS, que está entre paréntesis en la parte inferior del compuesto químico. Enredo. Los reactivos intercambian electrones. Tenemos el ejemplo del SO2 más H2O y producen dióxido sulfuroso. Dismutación. Los reactivos generan componentes donde un elemento tiene 2 estados de oxígeno. Tenemos 12 moléculas de O cation más 6 moléculas de bromo, producen óxido bromhídrico más 10 moléculas de bromo cation y 6 moléculas de agua. Sustitución. Se sustituye uno de la reacción por alguno de los componentes del otro reactivo. Tenemos el componente metano más el cloro, produce cloruro metanoide más cloruro de sodio. Estado físico, reactivos y productos. El estado físico de los reactivos y de los productos puede indicarse mediante los símbolos G, L y S para indicar los estados gaseoso, líquido y sólido respectivamente. 2 moles de CO gaseoso más 1 mol de O2 gaseoso produce 2 moles de CO2 gaseoso. Para describir lo que sucede cuando se agrega cloruro de sodio NaCl al agua se describe: NaCl sólido produce NaCl acuoso. Al momento de la reacción se le agrega H2O. El mol. Un mol se define como la cantidad de materia que tiene tantos objetos como el número de átomos que hay en exactamente 12 gramos de carbono. Se ha demostrado que ese número es 6,022-1367 por 10 a la 23. Se abrevia como 6,023 por 10 a la 23 y se conoce como el número de Avogadro. Pesos atómicos y moleculares. La fórmula del H2O. Los subíndices en las fórmulas químicas representan cantidades exactas. La fórmula del H2O, por ejemplo, indica que una molécula de agua está compuesta exactamente por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Composición de una disolución. Una disolución es una mezcla homogénea de 2 o más sustancias que tiene las siguientes partes. El disolvente, usualmente la sustancia que se encuentra en mayor concentración en la mezcla. El soluto, son los componentes minoritarios de la mezcla. Por ejemplo, cuando disolvemos una pequeña cantidad de sal en una mayor cantidad de agua, decimos que el agua es el disolvente y la sal es el soluto. Clasificación de las disoluciones. Electrolíticas. Son disoluciones de compuestos iónicos o polares en disolventes polares. Los solutos se disocian en disolución para formar iones. Pueden disociarse completamente electrolitos fuertes, pueden disociarse parcialmente electrolitos débiles. Son disoluciones que conducen la electricidad. No electrolíticas. Son disoluciones de compuestos covalentes en disolventes no polares. Los solutos no se disocian, solamente se dispersan. Son disoluciones que no conducen la electronegatividad. Concentración de las disoluciones. La concentración se refiere a las cantidades relativas de los componentes de una disolución, expresada en cualesquiera unidades de cantidad de materia en que se quiera expresar. ¿Cuál es la fracción de peso de una disolución de 20 gramos de NaCl en 180 gramos de H2O? La respuesta debe ser cuántos gramos de NaCl hay por gramo de disolución, de esta manera que la fracción en peso de la disolución es 0.1. NaCl es igual al gramo de la disolución por 20 gramos de NaCl sobre 200 gramos de la disolución. Se hace el cálculo y eso es igual a 0.1 gramos, de que es la fracción en peso de la disolución. El peso molecular. Calcular el peso molecular de MgSO4. Mg es igual a 1 por 24,30, ese es igual a 24.30. S es 1 por 32,6, ese es igual a 32,6. Y el oxígeno es 4 por 16,00, ese es igual a 64,00. Peso molecular del MgSO4 es 120,36.